Práctica 2. Contador de números pares e impares. Para iniciar tenemos la librería que se incluirá en el código. Esta es IOString, la cual sirve para cuando el usuario introduzca un dato, se hace una operación con ese dato y se le requiere regresar el dato al usuario. Enseguida, Using Namespace std. Se utiliza como palabra común std en el programa. InMain marca el inicio y el final del código de nuestro programa. La sección de declaración de variables. En ella se escribe el tipo de datos de nuestras variables. Aquí vemos que int significa entero, es decir, que la variable de nuevo segundo dato es una variable entero. Float significa real. Entonces, las variables de primer dato y de segundo dato son reales. Tenemos string, que significa cadena de caracteres. Entonces, nuestra variable es de respuesta, es una cadena de caracteres. Después de ahí, vemos que se imprime el título de nuestra práctica en la pantalla. Ok, ahora, el lazo principal es una instrucción while, la cual se utiliza para iniciar el programa de nuevo, es decir, un nuevo ciclo. Más adelante se verá el seguimiento de esta. Cabe mencionar que esta se cumplirá con la condición de que sea verdadera. Ahora, se muestran los valores iniciales de nuestras variables. Tenemos que la variable de primer dato es igual a 0, de segundo dato igual a la variable de primer dato menos 1, de división igual a 0, de multiplicación igual a 0, de par igual a 0, de impar igual a 0 y igual a 0, y la variable S respuesta es igual a nada. Ok, el lazo comparativo del primer dato. Instrucción do while, para la cual primero se imprime en la pantalla una instrucción para el usuario que dice introduzca un número inicial mayor a 0. Después viene una instrucción while, la cual es para validar que el tipo de dato de la variable sea número. Mientras el dato introducido sea diferente a la variable del primer dato, se mostrará en la pantalla dato introducido no válido y nuestro código se repetirá. Ahora, si el dato introducido en la variable del primer dato es menor a 1, o si el dato introducido en la variable de primer dato es decimal, nuestro código se repetirá. Ahora, el lazo comparativo del segundo dato. Se utiliza también una instrucción do while, para la cual primero se debe imprimir en pantalla una instrucción para el usuario. Introduzca un número final mayor al inicial. Después se debe validar que el tipo de dato de nuestra segunda variable sea un número. Entonces, mientras el dato introducido sea diferente a la variable del primer dato, se mostrará en la pantalla dato introducido no válido y el código se repetirá. Si el dato introducido, es decir, nuestra variable de segundo dato es menor o igual a la variable de primer dato, o si la variable de segundo dato es decimal, nuestro código se repetirá, dado que esa es la condición de la instrucción do while. Ok, ahora la sección de operaciones para determinar la cantidad de pares e impares que hay entre nuestro primer dato y nuestro segundo dato. Primero se debe calcular el rango, recordando que el rango es la cantidad de números entre el número inicial y el número final. Este se identificará con la variable de rango, la cual se obtiene por medio de la diferencia entre la variable de segundo dato y la variable de primer dato. Instrucción for es un ciclo para determinar la cantidad de números pares e impares entre 0 y el rango. La inicialización de la variable es i igual a 0. La condición es hasta que la variable i sea menor o igual que la variable de rango. Y nuestra iteración es i++ o i más 1, es decir, que en cada nuevo ciclo a la variable i se le suma 1. Las operaciones aritméticas para conocer si un número es par o impar son las siguientes. La variable de posición es igual a la variable de primer dato más la variable i.
La variable de división es igual a la variable de posición entre 2. Ahora la variable de multiplicación es igual a la variable de división por 2. Y nuestra variable de nuevo segundo dato es igual a la variable de multiplicación. Ahora, una instrucción if. Su condición es de que si nuestra variable de segundo dato es igual a nuestra variable de posición, el número es par. Entonces, cada que se cumpla la condición de la instrucción if, a la variable de par se le suma 1. O aquí se ve representado como de par más más, que es lo mismo de par más 1. O else. Esto es cuando la condición de la instrucción if no se cumple. Entonces, si nuestra variable de segundo dato no es igual a la variable de posición, el número es impar. Entonces, cada vez que no se cumpla la condición de la instrucción if, a la variable de impar se le suma 1, o aquí representado como variable de impar más más, o también se podría decir como variable de impar más 1. Bien, entonces, cada vez que un ciclo termine, empezará de nuevo. Esto hasta que la variable i sea menor o igual que la variable de rango. Al terminar los ciclos correspondientes, se imprimirá en nuestra pantalla el total de números pares e impares que se identificaron. Esto correspondiente a los valores de las variables de par y de impar. Ahora, una instrucción while. Esta tiene como condición que si la variable es respuesta es igual a un valor distinto. Para ello, primero se debe imprimir en la pantalla una instrucción para el usuario. Esta es, ¿desea realizar otra operación? S o N, que quiere decir sí o no. Entonces, el reducido por el usuario será la variable S respuesta. Entonces, una instrucción if. Esta con la condición de que si la variable S respuesta es igual a N mayúscula o la variable S respuesta es igual a N minúscula, se continuará su ciclo. Else if. Esto con la condición de que si la variable S respuesta es igual a S mayúscula o la variable S respuesta es igual a S minúscula, continuará su ciclo. Ok, ahora, else. Esto es en caso de que nuestra respuesta no sea válida. Entonces, si el usuario introduce un dato que no sea S mayúscula, S minúscula o N mayúscula o N minúscula, se imprimirá en la pantalla respuesta inválida. Entonces se repetirá el ciclo, esto por la instrucción while, con la condición de que si nuestra variable S respuesta tiene un dato diferente de S mayúscula, S minúscula, N mayúscula o N minúscula. Bien, ahora, una instrucción if. Esta con la condición de que si la variable S respuesta es igual a N mayúscula o la variable S respuesta es igual a N minúscula, ocurrirá un break. Es decir, que se romperá el ciclo while, que este viene siendo por la instrucción while del lazo principal, que se encuentra al inicio de nuestro programa, y el programa finalizará. Por otro lado, si se introduce en la variable S respuesta S mayúscula o S minúscula, se repite el programa desde el inicio. Entonces ocurrirá un nuevo ciclo. Esto es por nuestro lazo principal, que es la instrucción while, que su condición es de que sea verdadera. Ok, entonces vamos a depurar el programa. Ok, un requisito de la práctica era de que se debería mostrar el título de la práctica. Entonces aquí tenemos práctica 2, contador de números pares e impares. Otro requisito más es de que debe haber instrucciones para el usuario. Entonces, aquí la instrucción es: introduzca un número inicial mayor a 0. Otro requisito más es de que los números inicial y final deben ser solo enteros.
Otro requisito es de que el número inicial debe ser mayor o igual a 1. Entonces, si se digita un número menor, el programa deberá seguir pidiendo un dato hasta que se le introduzca uno válido. Entonces, como solo son números enteros, por ejemplo, ponemos 1.9, que es un número decimal, no acepta el dato y nos vuelve a pedir que introduzcamos un número inicial mayor a 0. Introducimos un número menor a 1, un 0, igualmente no nos acepta el dato. Ok, si el usuario introduce una letra, por ejemplo, la letra H, acepta el dato, entonces nos dice dato introducido no válido y nos volverá a pedir que introduzcamos un número inicial. Ok, introducimos el número 3, por ejemplo. Ok, ya aceptó el dato, ahora, una instrucción más. Introduzca un número final que debe ser mayor al inicial. Otro requisito es de que, como anteriormente lo dije, el número final debe ser mayor que el inicial. Es decir, que no puede ser ni menor ni igual al número inicial. Ok, le ponemos el mismo número que el inicial, el 3. No acepta el dato, nos vuelve a pedir que introduzcamos un número final. Entonces, colocamos un número decimal, 8.6 por ejemplo, y como anteriormente dije, un requisito era de que solo pueden ser números enteros. Entonces, no nos acepta el dato y nos vuelve a pedir que introduzcamos un número final. Si introducimos un número negativo, un ejemplo, menos 52, tampoco nos acepta el dato y nos vuelve a pedir que introduzcamos un número final. Ahora, si introducimos un número, por ejemplo, el número 15, cumple con nuestras condiciones y nos sale que se identificaron 6 números pares y 7 números impares. Ok, entonces después nos pregunta, ¿desea realizar otra operación? Que es otra instrucción para el usuario, S, que significa sí, o N, no. Si el usuario introduce un dato que no sea ninguna de esas dos letras, un ejemplo, la letra E, nos dice respuesta inválida y nos vuelve a preguntar, ¿desea realizar otra operación? Entonces, si colocamos la S, ya sea mayúscula o minúscula, nos vuelve a reiniciar nuestro programa. Entonces, introduzco un número inicial, un número, el 9, un número final, el número 67. Entonces, nos sale que se identificaron 29 números pares, 30 números impares. Y nos vuelve a preguntar que si deseamos realizar otra operación. Entonces, aquí podemos poner N, mayúscula o minúscula, damos Enter y nuestro programa se cierra. Cabe mencionar que otro requisito de la práctica era que no se podía utilizar el operador módulo o mod, que se debían usar solamente operaciones aritméticas para calcular si un número es par o impar. Entonces, en este programa las operaciones aritméticas que utilicé fueron la suma, la división y la multiplicación.